Bueno, gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva consecutiva de la carta de los Efesios. Y en esta mañana nos toca contemplar varios versículos del capítulo 1. Vamos a estar contemplando desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Vamos a estar contemplando las escrituras, así que no se salga de esos pasajes porque sean los que fielmente serán expuestos. Y vamos a hablar hoy de un tema que los textos en realidad nos marcan. Estuvimos hablando de que todo el propósito de nuestra salvación es para la alabanza de la gracia de Dios. Pero esta gracia tiene una implicación mucho mayor de la que nosotros podamos pensar, porque la gracia que Dios nos ha otorgado es ampliamente generosa. Nuestro Dios es ampliamente generoso. Él no nos ha dado de aquello que le sobraba. Y eso es importante conocerlo, porque Dios no nos ha dado de lo que a Él le sobraba. Ha dado de quién él es, ha dado a su Hijo. Por lo tanto, su gracia es generosa y amplia para nosotros. Vamos a leer los textos. Vamos a leer desde el 3 hasta el 10 y así tenemos el contexto un poquito más centrado. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nuestro Dios, que es ampliamente generoso. El texto nos habla de las riquezas de la gracia de Dios, pero no solamente en este texto, es toda la carta que nos va a hablar acerca de esta abundante gracia que tenemos en Cristo. Y Dios, nuestro Dios, no escatimó en darnos a su propio Hijo. Esa es la medida de la generosidad de nuestro buen Dios, dar a su Hijo para salvación de gente que no merece nada. Hemos obtenido, dice las Escrituras en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es ampliamente generosidad de Dios que Él haya entregado a su Hijo para salvación de cada uno de los creyentes. Hablábamos el sermón anterior, el capítulo 1, versículo 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y hablábamos que podemos alabar a Dios por causa de su generosidad, porque Él nos ha bendecido ampliamente, somos bendecidos en Cristo por su amplia muestra de generosidad. Él es ampliamente generoso. Simplemente hay que conocernos antes de Cristo y después de Cristo. Uno, cuando sus ojos son abiertos y contempla esta gran generosidad que ha tenido Dios para con nosotros, nos damos cuenta de que hay que alabarlo para siempre y por toda la eternidad. Todo lo que hoy, de lo que hoy somos partícipes, es una parte proporcional de lo que un día será la realidad de lo que somos. El contemplar a nuestro buen Dios para alabarle desde la eternidad hasta la eternidad. Estamos hablando del Dios eterno dando la vida de su Hijo. Eso es la generosidad de Dios. También estamos hablando de la generosidad de Dios diciendo que el Hijo vino voluntariamente para salvar a los pecadores, que no merecen nada. Y también hablamos de la generosidad de Dios cuando Él nos ha dado parte de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo como garantía de la herencia que vamos a recibir. O sea, Él no ha escatimado nada que dar a su iglesia para que su iglesia tenga un disfrute completo de quién es Él,
El Evangelio nos proporciona esa, esa generosidad de Dios dándonos a conocer a su propio Hijo. Y esta es la salvación más grande que podamos imaginar, que Dios nos ofrezca la más grandiosa realidad del universo para que nos gocemos en ella. Eso es lo que Dios ha hecho en Cristo, dándonos este glorioso gozo eterno de poder conocer a su Hijo Jesucristo para salvación de todos y cada uno de los que creen en su precioso nombre. Nosotros podemos estar seguros de que hemos conocido a nuestro Salvador si esa gracia se ha manifestado en nuestras vidas. La amplia generosidad de Dios mostrada en su gracia a través de Jesús es amplia, muy amplia, y la parte C del versículo 7 nos lo dice que es según las riquezas de su gracia. Sigue diciendo el versículo 8 y nos resalta y dice que hizo sobreabundar. ¿Se dan cuenta de la generosidad de Dios? Esos textos nos están hablando de esa generosidad. Nos está hablando de las riquezas de su gracia y nos habla de sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el versículo 11, que dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Se dan cuenta? Es Dios generosamente otorgando a los creyentes toda su generosidad, todos los beneficios que su gracia pueda otorgarnos. Versículo 11 nos muestra la herencia, esa herencia es Cristo mismo. Esa es la fuente de nuestra herencia y esa es nuestra herencia. Y nos ha dado parte de esa herencia dándonos su espíritu, siendo partícipes de Cristo por medio de su espíritu, quien forma a Jesús en nosotros. Dios es ampliamente generoso y ha sido a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Este texto solamente lo pueden disfrutar los creyentes. Un incrédulo no puede disfrutar de estas realidades que tienen este texto. Un texto de realidades que el creyente disfruta por causa de Cristo. Este texto es para el creyente, porque el versículo 7 nos habla de realidades que el creyente por la gracia de Dios tiene. Miren el versículo 7, la primera parte del versículo, en quien tenemos. Ya es algo que se nos ha otorgado en Cristo. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Es una realidad ya experimentada en la vida del creyente. El creyente ha experimentado la redención y el perdón de sus pecados. Es una realidad que el creyente puede disfrutar. Miren el versículo 8. ¿Qué hizo sobreabundar para quién? Para con nosotros. Aquellos que han creído, que creen el mensaje del Evangelio, aquellos que Dios ha escogido desde la eternidad. Miren el versículo 9, dándonos a conocer. Es algo que el creyente disfruta de ello. Y el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Es algo que ya experimentamos. Y el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Todo este texto es para el disfrute del verdadero creyente. Así que es un texto para disfrutarlo tú. Por eso es una doxología. Pablo alaba a Dios por esta amplia generosidad que Dios ha tenido para con el creyente. Es un disfrute poder conocer a Cristo, que nuestros ojos hayan sido abiertos, que nosotros hayamos salido de nuestra muerte espiritual y podamos haber creído en Cristo. Es un acto de la bondad de Dios para con nosotros, para que tú disfrutes de esa realidad ya, hoy. Y esta es la gran realidad que tú y yo como creyentes tenemos, disfrutamos de Cristo, porque nuestros ojos han sido abiertos para contemplar quién es Él. Me gusta mucho esta frase que aparece en el versículo 7 al final, las riquezas de la gracia de Dios. Tus riquezas. La redención en las Escrituras, sigue diciendo el texto, primeramente el versículo, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y la redención en las Escrituras es muy importante. La comprensión de este término redención, redimir,
Es importante que podamos conocer, porque entenderemos lo que Jesús pagó para rescatarnos del lugar donde nosotros estamos. Es muy importante esta comprensión, porque redimir a alguien es comprarlo de vuelta después que ha sido vendido como esclavo o llevado cautivo. Esta es nuestra condición sin Cristo. Somos esclavos de nuestros pecados. Vivimos en una esclavitud perpetua a menos de que la gracia de Dios se manifieste a nuestros corazones. Somos esclavos del pecado. El sistema de este mundo quiere hacer ver como las personas son libres, pero en realidad son esclavas de sus propios deseos y pecados. No tienen libertad. Son esclavos del propio pecado. La gente de este mundo necesita la redención, que es que alguien pague la libertad de la esclavitud a la cual todos y cada uno de los seres humanos, grandes, pequeños, ricos, pobres, flacos, gordos, no importa, guapos, feos, todos somos esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. Y se necesita que alguien pague por nuestro rescate para salir de la condición en la cual el ser humano se encuentra. Y este texto nos enseña que el creyente tiene a ese redentor que paga el precio de su rescate. Porque un redentor es alguien que se dispone a redimir a otra persona, a pagar el precio del rescate de esa persona. Y la redención se refiere a la liberación de la persona que ha sido comprada. A la luz de esto se entiende mejor lo que es la elección en la eternidad pasada. Porque Cristo viene a comprar a personas específicas que viven esclavizadas al pecado. Viene a traer libertad a gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a resumir esto. Y las Escrituras, Cristo es el Redentor que ha comprado redención para su pueblo a través del ofrecimiento de su propia vida. Así que Cristo es el Redentor que ha comprado redención para su pueblo. En palabras de Pedro, sería no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que aparece en ese texto, la preciosa sangre, está hablando de que es preciosa y que es de un valor superior a lo mencionado, al oro y a la plata, la cual no podía comprar la libertad del ser humano. Ha tenido que ser por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no ha sido barata, ha tenido un costo muy elevado, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el alto precio que nuestro Salvador ha pagado para libertar a los pecadores del pecado. En este caso, aquellos que Él ha salvado por medio de la fe que nos ha sido dada. Así que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, lo dice Mateo. Él pagó para que otros fuesen libres de la esclavitud del pecado y de la deuda con la justicia divina. Es ampliamente generoso nuestro Dios. Nuestra salvación tiene un valor incalculable por causa del ofrecimiento que fue ofrecido para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Así que la iglesia es llamada, Jesús redimió a la iglesia, pero también la redimió para sí mismo. No es que Dios nos liberte del pecado para vivir otra vez esclavizados en el pecado y hacer lo que nosotros libremente quisiéramos. Eso no se trata de la libertad. La libertad es para ofrecernos la libertad de ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia es llamada la iglesia de Dios, es llamada el cuerpo de Cristo, es llamada su esposa, y todas estas metáforas son utilizadas para que entendamos que el precio de nuestro rescate no es para que hagamos lo que nosotros bien nos plazca, sino que pertenecemos a alguien por el cual hemos sido comprados a un precio muy alto, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Así que si eres un verdadero creyente, solamente si eres un verdadero creyente, ya no eres esclavo del pecado. Cuando estás en Cristo, te encuentras en una posición completamente nueva frente al poder del pecado. Cuando nosotros no éramos creyentes, no podíamos dejar de pecar por nuestra condición de esclavitud al pecado. Pecábamos en todos los asuntos, nuestra vida nunca apuntaba a la ley ni a la gloria de Dios. Por lo tanto, siempre en nuestra condición pecábamos contra Dios. Ahora, como creyentes, al ser perdonados en Cristo, redimidos, el poder del pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora el creyente peca porque quiere. Un día, esta gracia que hemos recibido ampliamente generosa, cuando entremos a contemplar a Cristo, ya no pecaremos más. Y esa es la amplia generosidad de Dios. Nos ha libertado del pecado y de su condenación que nosotros mismos, por causa de nuestro pecado, merecemos. Mira, vamos a considerar en esta mañana lo que es el pecado, lo que es la esclavitud espiritual de que todos los seres humanos tienen. El pecado, el ser humano, es como si estuviese esclavo en una jaula. En una jaula podemos ver en ocasiones a los animales que son cautivos. Esta es la realidad del pecador. Está cautivo por sus pecados. Podemos ver personas aparentemente libres, pero realmente están obrando conforme a sus pecados y maldades. Son esclavos de su propio pecado. Esa es la condición por la cual hacen y realizan todas las cosas. Y esta es nuestra condición separados de Cristo. De esta libertad de esta esclavitud es la que Cristo nos hace libres. Y es lo que estamos hablando en esta mañana, que Él pagó el precio de nuestro rescate. Ahora ya no estás como ese animal enrejado, que no tienes otra manera de vivir. Ahora eres libre de esa condición. Y ahora tienes una nueva posición ante el pecado que te esclavizaba. Eres libre de tu pecado por causa del precio que se ha pagado para tu libertad con la deuda de la justicia divina. Cristo es nuestro Redentor. Así que la verdadera libertad se alcanza a través de una persona y no por métodos. Está en Cristo, porque Él es el único que ha podido pagar el precio de nuestro rescate. No son los métodos que tú hagas. En muchos lugares hasta escriben sus pecados en papeles para prenderle fuego y como que aquello fuese un método liberador de sus propios pecados. ¿Sí? No son formas, no son métodos. Es una persona que te puede libertar de la esclavitud. Se llama Jesucristo. Es el único que ha pagado el precio para que el hombre pueda ser salvado. Es Cristo quien te saca de la jaula de tu pecado. Es Cristo que te saca de la esclavitud de tu maldad y de tu pecado. Es Cristo el que te da la libertad. Él gritó en la cruz, perdón para aquellos que creen en su precioso nombre. La pregunta para el pecador en esta mañana es si quieres salir de tu jaula. ¿Quieres salir de tu jaula? ¿Quieres salir de la esclavitud del pecado? ¿Crees que el pecado tiene consecuencias inmediatas, pero también tiene consecuencias eternas? Un día ante el trono del gran juez, todos y cada uno de los seres humanos estarán delante de Dios rindiendo cuentas por lo que hizo en su vida. Y les aseguro que toda boca se cerrará. Nadie podrá rechistar a Dios. ¿Por qué se encuentran en esa posición? Porque el Dios justo juzgará con justo juicio. Y sea todo hombre mentiroso y Dios veraz en su juicio. Así que la única manera de poder salir del pecado, poder salir de la esclavitud, de la maldad de nuestros propios corazones, se centra en una persona y es Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿quieres salir de tu jaula? Tienes que responder, Cristo es el único que puede sacarme de la esclavitud de la cual yo me encuentro.
Pablo lo mencionó en Romanos 7:25. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios, por Jesucristo, Señor. Porque es el único. Los prisioneros quedan en libertad por causa de este Redentor que paga el precio de la salvación con su muerte. Por eso se puede proclamar libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor estaba sobre él para proclamar libertad sobre los cautivos. Y esta redención es por causa de la gracia generosa de Dios que ha enviado a su Hijo a morir, y el Hijo ha venido voluntariamente a ofrecerse como el sacrificio del pago de esa redención para salvación a aquellos que creen en Jesús. También otorga ampliamente este perdón, dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta redención está relacionada con el perdón de nuestros pecados. Solo encontramos perdón en Cristo. Vemos como las Escrituras no apuntan a nadie más para que seamos perdonados, solamente en Jesús. Es el único que ha cumplido a cabalidad la ley de Dios y ha podido ofrecerse por el pecado, sin cometer pecado, para salvar al pecador de la condición en la cual se encuentra. Este perdón es lo más valioso que tú puedas tener. Hay gente que valora sus propiedades, que valora su poder adquisitivo, que valora cualquier otra cosa, pero no hay nada comparado que al valor de poder conocer a Jesús como el Salvador de nuestras almas. Me recuerdo aquel pasaje de Marcos 2, la historia del paralítico que fue traído por los amigos. ¿Qué lección más hermosa da el Señor? Lo traen para que sea levantado del lugar y la condición en la cual se encontraba un paralítico. 4 amigos lo traen y hacen un agujero en el techo para bajarlo donde estaba Jesús, que a causa de la multitud no podían pasar. Y cuando lo ve Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban aquellos fariseos, claro. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, es que era el mismo Dios el que ha venido a rescatar al ser humano de la condición en la cual se encuentra. Ese Dios es hecho hombre, que es Jesucristo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, Jesucristo es el único Dios verdadero que ha venido a traer reconciliación por medio de su muerte. Jesús podía levantar a ese paralítico, pero la lección para ellos, la lección para nosotros, es que ni la salud física se puede comparar al valor incalculable de ser perdonados por Dios. Porque puedes estar enfermo gravemente, pero tu condición ante Dios, haber sido perdonado de todos tus pecados y disfrutar de ese goce. Quizás no disfrutes de la salud física, pero disfrutas de un perdón eterno, que es lo que más vale en esta vida. En aquella condición, Jesús en su voluntad, en aquel preciso momento, no solamente tenía poder para perdonar pecados, y dijo, tengo poder para perdonar pecados, pero también tengo poder para levantar a este paralítico de la situación en la cual se encuentra. Y lo levantó de la condición en la cual se encontraba. Porque nos enseña algo esta historia, de que Jesús es el único por el cual pueden ser perdonados todos nuestros pecados. Hermanos, el valor del perdón de pecados se estima cuando realmente se experimenta en tu vida. Porque podemos estar esto anunciándolo en esta mañana y muchos tener los oídos cerrados a esta gran verdad. Pero que por medio de Cristo tus pecados te sean perdonados. Tiene un valor incalculable. No hay dinero que se pueda poner al lado de este valor. No hay oro, no hay plata que se pueda comparar a este valor incalculable de ser perdonados por Dios. Es una gracia, que es un favor inmerecido. Si Dios no obra con este favor inmerecido, nadie puede conocerlo. Por lo tanto, son las amplias riquezas de la gracia de Dios mostrándose sobre tu vida, trayéndote salvación eterna por medio de este gran Salvador, que es Jesucristo.
Si Él ha perdonado nuestros pecados, entonces debemos de derramar nuestros corazones en adoración. Sé que he sido perdonado por Dios porque en mí ahora se despierta una inclinación a adorar a Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo en esta doxología. Hemos sido salvados para la alabanza de tu gloria. Tenemos redención para la alabanza de tu gloria. Debemos derramar nuestros corazones en adoración. Es la respuesta inmediata que este texto nos enseña. El valor de su perdón es lo más glorioso que nos pueda pasar en esta vida. ¿Saben cómo sé que realmente he sido perdonado? El que mucho se le perdona, mucho ama. Y es una sincera respuesta del pecador perdonado. Amar a Cristo por encima de todas las cosas. ¿Consideras a la luz de este texto que el perdón de Dios es lo más valioso en tu vida? ¿Cuántas cosas tienen más valor que esto? Piensa. ¿A cuántas cosas le das más valor que al perdón de Dios? Hay muchas prioridades en nuestros corazones. Desde jóvenes adultos, siempre tenemos ambiciones en nuestro propio corazón que quieren invadir el lugar de Dios. ¿Pero has sido perdonado por Dios? ¿Es lo más valioso que ha podido ocurrir en tu vida? El Salmo 103 que ha leído nuestra hermana, el versículo 3 y 4. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse? Y es porque el alma del salmista ha sido perdonada por Dios. Ha sido partícipe de su misericordia y sabe que ese perdón es mucho más valioso que cualquier cosa que en su vida pueda ocupar el primer lugar, el perdón de Dios. ¿Sabes la realidad de tus pecados ante Dios? Porque no sabemos lo que es ser perdonados si no sabemos lo que nos ha sido perdonado. Miran, cada corazón no arrepentido. Dice Romanos que la bondad de Dios, dice, ignoras que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Tú no te vas a arrepentir cuando tú quieras. Es Dios quien guía nuestros corazones hacia este arrepentimiento. Y Él en su bondad, en esta mañana, nos está exponiendo a todos nuestros corazones, guiándonos en un arrepentimiento para que veamos que sus riquezas son suficientes para sustituir el aprecio que tú le tienes o yo al pecado. Eso es lo que Dios está haciendo. Hay un valor mucho más glorioso que lo que ahora atesoramos y deseamos que tiene que ver con nuestro pecado. Es Cristo, es su gracia. La oscuridad de nuestros corazones, hermanos, en Cristo es densa. Estamos en tinieblas. Porque nuestros pecados ofenden la santidad de Dios. El pecado es tan ofensivo a la misma manera con la que Cristo fue tratado en la cruz. ¿Ha visto a personas deleitándose en su propio pecado? ¿Quieres ver con lo que es el pecado a los ojos de Dios? Mira la cruz. Mira a Jesús. Eso es. Lo que hicieron con Jesús es como Dios ve el pecado. Y el ser humano se deleita en su propio pecado. Le da espaldas al Creador. Se deleita. Sin embargo, cuando nuestros ojos son abiertos a esta gran realidad del perdón de nuestros pecados, dice Isaías, y lo veremos inatractivo para que le deseemos. Claro, que Cristo en la cruz no es atractivo. Porque el relato que nos explica las Escrituras de lo que hicieron con Jesús, dicen los salmos que aradaron sus espaldas, contar puedo todos mis huesos, mesaban su barba, todo lo que hicieron con el Señor en la cruz era de todo menos atractivo. Sin embargo, aquellos que son atraídos por la gracia irresistible de Dios ante esa cruz, vemos en Jesús
al único y suficiente Salvador y Señor que puede perdonar nuestros pecados por causa de Él. Cristo se convierte, a pesar de lo que hicieron con Él en la cruz, como la atracción de los creyentes, porque en esa cruz vemos el amor de Dios, expresándose su gracia generosa para salvar a los pecadores de sus pecados. El perdón de nuestros pecados es valioso, porque emana de un Dios generoso que no escatimonia a su propio Hijo. Y eso el creyente lo tiene, perdón de pecados, perdón de pecados por Jesús. El pecado es así de horrible. Hay gente que sigue disfrutando de su maldad. Es porque no ha conocido el perdón. Hay quien se complace en las maldades que hace. Es porque no han conocido el perdón. Este perdón no te deja igual que eres. Es un perdón que es causado por el Dios mismo, declarando inocente a un culpable. Por lo tanto, cuando esta gracia redentora viene a tu vida, tu condición de pecador ya no es la misma. Tu forma de ver el pecado ya no es el mismo, porque sabes el alto precio que fue pagado en la cruz por Cristo. Esta es la gracia de la redención que tenemos en Cristo, la gracia de la redención y perdón. Y esta redención, este perdón, si está basado, si está basado en las riquezas de la gracia de Dios, no solamente es un perdón pasado, sino que también es un perdón presente y también es un perdón futuro. Así que el creyente en las riquezas de la gracia de Dios tiene cubierta su vida. Por lo tanto, dice Juan, si pecáis, dice, hijitos, no pecáis, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Aún sigues teniendo esa amplia, generosa, esa generosidad de Dios para el perdón de tus pecados, lo tienes para siempre. El verdadero creyente disfruta de esta gran realidad. Puedo ir a Cristo con toda sinceridad y confesar mis pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar. Son las riquezas de la gracia de Dios. Es la amplia generosidad de Dios. Puedo ir a Dios por Cristo. No hay hombre que haya visto a Dios y viva. Sin embargo, viendo a Dios en Cristo, podemos acudir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice el texto. Matthew Henry dice al respecto del versículo 8, el amor de Dios por nosotros fue tan grande que no escatimó ninguna de las riquezas en favor de nosotros para otorgarnos el perdón en vista de lo que Jesús hizo en el Calvario. Nos dio a su Hijo y nos dio su Espíritu. Dice, no le quedó nada por dar. Esa es la generosidad. ¿Sí? Cuando realmente damos de lo que nos sobra es porque no somos realmente generosos. Porque Dios no dio de lo que le sobraba. Dios dio de lo que Él en realidad es. Misericordia, amor, justicia. Él se dio a sí mismo para salvar a los pecadores en Cristo Jesús. Dice el texto que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, dice Reina Valera, ¿verdad? Ahora, eres el receptor de la extravagante gracia, es de una gracia ilimitada. Dios te ha hecho partícipe de su amabilidad, eres participante de su gracia, de su bondad. Y esta gracia nos ha ofrecido redención y perdón. Pero el texto nos dice sabiduría y discernimiento, dice la Biblia de las Américas. También te ha dado y te ha otorgado sabiduría y discernimiento, redención, perdón de pecados. ¿Y la sabiduría y el discernimiento para qué?
para que puedas vivir a la luz de esta gracia. Dios no te salva y te abandona a tu suerte. Él te da sabiduría y discernimiento para que puedas vivir de acuerdo a la gracia recibida. Y la riqueza de la gracia de Dios nos otorga sabiduría y discernimiento para saber vivir a la luz de esta gloriosa salvación. Dios no te abandona a tu suerte. Él estará contigo y no abandonará a los que Él salva. ¿Recuerdan a la luz de los versículos del versículo 4? El propósito de su elección, ¿cuál era? Ser santos y sin mancha. Esto era posicional, una santidad posicional. Pero Dios mismo nos da más gracia para poder vivir a la luz de estas realidades. Y el creyente disfruta de una sabiduría práctica para que pueda vivir a la luz de estas verdades. Dios nos ha dado de su gracia constantemente y nos la dará hasta el final. No hay momentos en la vida cristiana que parece que vamos a abandonar, que estamos agotados, estamos asfixiados. Dios no te ha abandonado en esa posición. Si has recibido la gracia de Dios, llegarás hasta el final. Dios nos ha dado de su gracia constantemente y nos ha dado hasta el final. No tienes que mendigar gracia, porque Él ya te la ha dado. Y te la ha dado abundantemente. Y tú no tienes que hacer ahora méritos para conseguir más gracia, porque la gracia es un regalo. Y en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a nuestra vida, lo único que necesitamos es comprender esta riqueza de la gracia para rendirnos cada vez más a Dios. Porque esto es la muestra de que hemos conocido la gracia. La gracia no se trata de vivir el libertinaje y vivir como nosotros queramos, sino que la gracia salvífica va acompañada de sabiduría y discernimiento o inteligencia que nos ayuda a vivir a la luz de estas realidades que nosotros hemos recibido. El capítulo 1 nos habla de doctrina, pero más hacia adelante lo que el apóstol Pablo va a hacer ver es que aquellos que han sido perdonados ahora pueden vivir a la luz de las verdades reveladas de Dios. Ahora podemos ser, como el capítulo 5, versículo 1, imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia que nos ha salvado es la gracia que también nos ha sido dada para poder vivir en nuestra vida conforme se agrada a nuestro Dios. Fíjese que la amplitud de esta gracia se muestra en el versículo 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 9. Estos versículos muestran que Dios ha dado a conocer su buena voluntad. Nos la ha dado a conocer. Sabemos a dónde se dirige la historia. ¿Lo sabemos? Sabemos todo porque las escrituras se nos han dado a conocer todo lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, ese es el misterio que nos ha sido dado a conocer. Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Sabemos a dónde se dirige esta historia porque Dios ha dado a conocer a su iglesia lo que Él está haciendo. Y en nuestro presente, esto es lo que Dios está haciendo. Salvando a los que Él ha escogido desde la eternidad, trayéndolos a Cristo para que sean perdonados, sellándolos con su Espíritu, para que un día tengamos un eterno glorioso encuentro con Él. Versículo 10 dice que Él va a reunir todas las cosas en Cristo a su debido tiempo. ¿Ves la tierra a la cual hoy nos afirmamos y nos aferramos? ¿Ves todas las cosas a las cuales te aferras que son temporales y pasajeras? ¿Lo ves? ¿Y cómo esas cosas mueven nuestra vida? Todo eso va a desaparecer. Lo único que quedará es el reino de Dios. Por lo tanto, donde está centrado tu corazón, ahí estará centrado tu tesoro más valioso. Y a la luz de estos textos, el creyente debe de estar afirmado en la gracia de Dios, que perdurará para siempre. Así que a la luz de esto, interpretamos el versículo 8 y lo que Dios ha hecho en nosotros, sobreabundar en toda inteligencia, sabiduría, inteligencia o discernimiento, como dicen las Américas, es que usted
puedes gozar de gracia para ayer, disfruta de gracia para hoy y disfruta de gracia para mañana. Son las riquezas de su gracia. Ahora la pregunta para ti es, en medio de tu presente de hoy, ¿estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas para vencer el pecado? ¿Estás confiando en ti para llevar tus luchas? Lo único que te digo, terminarás agotándote, porque no tienes los suficientes recursos para sostenerte a ti mismo. No los tienes. No te mires a ti mismo para vencer el pecado. No lo vas a vencer. Solamente hay alguien que ha vencido el pecado. Es Cristo. Y a menos de que comprendamos que este camino es por gracia, continuarás haciendo frente a tu pecado, pero sucumbiendo totalmente a él. No te puedes sostener por ti mismo. Es la gracia traída por medio de Jesús la que obra en tu vida para poder continuar. Somos sorprendidos con gracia abundante. Si estás luchando con tu pecado, hay gracia, hay perdón a través de Jesús. ¿No les ha pasado que muchas veces luchando contra nuestro propio pecado hemos terminado agotados? Porque lo intentamos con nuestras propias fuerzas, nuestro temperamento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros pecados recurrentes. Otra vez volví a caer. E intentas ver las maneras como poder vencer ese pecado. No puedes. Solamente hay alguien que puede ayudarte a vencer el pecado. Y has recibido gracia ayer. En el eterno pasado ya recibiste gracia porque Él te escogió antes de la fundación del mundo. Tienes gracia para hoy también. Porque el Señor nos ha hecho abundar, sobreabundar en sabiduría y discernimiento. Y confía porque tendrás gracia para mañana. Si eres un pecador que aún no te has arrepentido de tus pecados, hoy ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Y serás libre de la esclavitud que te esclaviza. Si eres creyente y estás agotado, hay abundante gracia para seguir viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús está presente aquí en medio de nosotros. ¿Quieres descansar? ¿Quieres dejar de luchar por ti mismo? Esto no estoy hablando de que abandones tus deberes y que vivas en esa gracia libre que muchos predican hoy y que te dejes vencer por el pecado, sino que acudas a aquel que ha sido capaz de redimirte, pagar un alto precio, pagar por el perdón de tus pecados y le pidas perdón y ayuda, porque las riquezas de la gracia no se encuentran en nosotros, se encuentran en una persona y esa persona es Jesús. Ven a Jesús hoy, porque las riquezas de su gracia es en Él. ¿No has visto este texto? Aparece muchas veces la palabra en Cristo, por Cristo, en Cristo. Porque Dios nos quiere hacer salir de nosotros mismos. Porque solo hay una persona que puede libertarnos. Se llama Jesús. Así que te invito a venir en oración, a descansar en Jesús. Gracias, Padre. Podemos alabar tu nombre en esta mañana. Podemos responder en adoración por causa de esta gracia recibida. Gracias porque tenemos gracia, tuvimos gracia ayer, tenemos gracia hoy, tenemos gracia mañana, porque tú te has propuesto, Señor, llevar y reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, aquellos que tú has salvado pueden disfrutar de un goce de tu persona admirable y gloriosa. Pido que nuestros corazones sean atraídos a descansar en ti, al trono de la gracia, como nos enseña Hebreos.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, donde podemos alcanzar el oportuno socorro. No sé la situación de muchos de mis hermanos, quizás estén agotados de su lucha con el pecado, quizás algunos hayan desistido, o quizás unos estén enfrentando algunas luchas y adversidades y estén diciendo, ya no puedo más. Pero hoy, Señor, hay gracia, porque tú estás en el trono de la gracia recibiendo a tus hijos para que puedan descansar. Así que, Señor, hoy venimos a descansar ante Cristo, porque nuestro descanso no son métodos, es una persona, y esa persona es Jesús. Así que durante esta semana, Señor, que este mensaje persiga nuestras mentes y nuestros corazones para recordarnos siempre que si fuimos salvados ayer, hoy podemos perseverar hasta el final por medio de tu gracia y no perdernos porque es todo por gracia tuya, obrando en nuestros corazones. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.